El bagazo es el material que queda remanente después de la extracción del jugo de caña de azúcar. Los atributos principales que presenta el bagazo, por lo cual fueron considerados, es que tiene un amplio espacio poroso total, del 93.7%, agua fácilmente disponible, un 37%, densidad aparente baja de 0.09 gramos por centímetro cúbico y una alta capacidad de retención de humedad. El bagazo se consideró para ser incluido en la formación del sustrato porque va a presentar la parte de soporte al sustrato y a la planta. Asimismo, va a representar un atributo importante para la porosidad. La porosidad es una variable determinante en el crecimiento de las plantas. El bagazo se genera en cantidades importantes. Anualmente se tiene una generación de 16.5 millones de toneladas al año. El bagazo en los ingenios, la única utilización que se les da en algunos de ellos es en las calderas como para energía, pero mucho del bagazo que se genera se tira, se queda en los campos o no le tienen una utilidad determinada. Por otra parte está la cachaza de la caña de azúcar. La cachaza de la caña de azúcar es un residuo que se da en el proceso de clarificación del jugo de caña de azúcar. Es rica en fósforo, calcio, nitrógeno, zinc, boro y en materia orgánica. Tiene un pH promedio de 8.2. Su principal aporte al sustrato es que tiene un aporte mineral importante. Esta cachaza, igualmente, los ingenios no tienen un uso determinado, son desechados, son materiales que son desechados o se regresan a los campos de cultivo para darles alguna utilidad y no tenerlos ahí cerca de los ingenios. La única utilidad que se le tiene conocida es como fertilizante. Por otra parte, las cenizas de la caña de azúcar es el residuo final que se da después de la combustión del bagazo de caña en las calderas a más de 700 grados Celsius. Como se puede ver, el atributo principal que tiene la ceniza es que tiene un alto contenido de dióxido de silicio, arriba de un 72.8%. ¿Por qué es importante el silicio en las plantas? El aporte de la ceniza va a ser principalmente este aporte de silicio, ya que está reportado que las plantas, la formación de su cáscara, está formada principalmente por silicio. Entonces, una planta que tenga un buen aporte de silicio va a tener mayor tiempo de vida de anaquel. Entonces, las cenizas por esto son importantes. Entonces, actualmente la agricultura en México tiene el uso de la turba muy arraigado para cultivar hortalizas. Es una práctica que, a pesar de ser un recurso no renovable, impacta de manera negativa al medio ambiente al ser extraída de los humedales. Por otra parte, no existe una clara conciencia ambiental del manejo de los residuos, los cuales son generados en cantidades masivas. En el 2006 se produjeron 75.73 millones de toneladas de materia seca proveniente de 20 cultivos. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue determinar la eficiencia del mecanismo de absorción de nutrientes durante el proceso de producción del tomate Solanum lycopersicum en invernadero, utilizando como sustrato una mezcla de residuos agroindustriales, cachaza, bagazo y ceniza, con el fin de obtener un proceso competitivo en la sustitución de la turba de importación. Aquí les muestro un primer esquema de la metodología que se siguió en este trabajo, iniciando con la recolección de los residuos. Estos se obtuvieron de un ingenio ubicado en el norte de Veracruz. La adquisición de la turba fue de un medio de distribución y bueno, se caracterizaron mediante la microscopía electrónica de barrido para conocer la morfología inicial de los materiales, espectroscopía de energía dispersiva para conocer inicialmente un análisis semicuantitativo de los minerales presentes en cada uno de los materiales, un análisis de infrarrojo para conocer composición, un análisis de DRX para igualmente aportar el conocimiento de los minerales presentes. Se hizo un análisis. Este análisis se utiliza para conocer el área superficial y la porosidad de los materiales. Para nosotros el dato de la porosidad era lo que íbamos a apreciar. Por otra parte, se analizó el pH, la conductividad eléctrica igualmente y la densidad aparente. Después de todo esto se hizo un diseño experimental y un análisis estadístico. Aquí les muestro
la composición de las mezclas que se tuvieron a analizar. Como se puede ver, la base utilizada fue la cachaza, se utilizó de un 60 a un 80%, el bagazo y la ceniza se consideraron en proporción dependiendo del porcentaje inicial que se consideró de cachaza. Se tuvo un blanco comparativo hecho al 100% de turba. La medición de los parámetros en la planta fueron la altura, una vez por semana, todos los parámetros se midieron semanalmente, algunos diariamente, la altura, el número de hojas, la medición del pH en el sustrato, la evaluación de los frutos. Al fruto se le evaluó el diámetro polar, ecuatorial, peso fresco y seco del fruto, el peso de racimo y número de frutos. Aquí en los resultados podemos ver las microscopías microscopía electrónica de barrido, donde podemos ver que estos materiales, pues dado que son materia orgánica, que tienen en su composición los mismos materiales, o sea, están compuestos de celulosa y lignina, podemos ver que tienen una composición similar, podemos ver que son materiales heterogéneos con una composición desordenada, una morfología desordenada, pero es un primer acercamiento a conocer los materiales. En el análisis químico proximal, este es un análisis que se le realiza generalmente a los alimentos. Nosotros le hicimos este análisis a los materiales porque iban a ser materiales utilizados para producir alimentos. Entonces, lo que podemos destacar aquí es que el bagazo, como se puede observar, el contenido principal que tiene es el de fibra cruda. Es decir, que va a proporcionar, como había comentado, la porosidad y el cuerpo al sustrato. La cachaza, por otra parte, como hemos venido viendo en los análisis anteriores, tiene un alto contenido de cenizas. Esto nos indica que tiene un contenido mineral importante. Asimismo, un contenido de proteína también, que no es tan alto como el de cenizas, pero también es considerable. Igualmente la turba en el contenido de proteína, aunque en el contenido mineral, a comparación de la cachaza, es mucho más bajo. En cuanto a la conductividad eléctrica y la densidad aparente, podemos ver que la cachaza y la turba tienen una densidad aparente similar, la ceniza un poquito más ligera, y como sabíamos por lo reportado en literatura, pues el bagazo es el material con una menor densidad. En cuanto al contenido a la conductividad eléctrica medida, aquí lo que podemos destacar es que la cachaza fue la que tiene la conductividad eléctrica más alta, lo cual no siempre es deseable tener una conductividad eléctrica alta en los sustratos, debido a que se puede dar la fitotoxicidad en las plantas. Por este motivo, la cachaza se mantuvo, las mezclas de los sustratos utilizados en el experimento se mantuvieron inmersos 12 horas en agua previo al trasplante de las plántulas. Aquí, en los resultados de la espectroscopía de energía dispersiva, este es un análisis semicuantitativo donde tuvimos un primer acercamiento a los minerales presentes en los materiales. Como podemos corroborar, pues el bagazo tiene un aporte mínimo mineral, pero la cachaza y las cenizas son las que tienen el mayor aporte, siendo la ceniza su aporte principal el silicio y la cachaza, pues aluminio, silicio, fósforo, potasio y calcio.